Eso me presta. Esta es la carpeta de hechos, ¿cierto? Falta aprender. Dime. Falta aprender. Sí, ya. Voy a aprender. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Gustavo. ¿Cómo está? Bueno, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. un gran saludo para todos. Gracias, doctor. Para mí es un inmenso gusto compartir con todos los compañeros que me han convocado a esta sesión de trabajo. Muchas gracias, doctor. Nosotros en una oportunidad anterior habíamos hablado con usted sobre el concurso de méritos que estaba convocando la Fiscalía y pues lo que estaba pasando que ellos habían convocado solo 500 cargos y posteriormente iban a hacer concursos con otros para suplir otras vacantes. En esa oportunidad nos había orientado usted que hasta que no existiera lista de elegibles o no convocaran el siguiente concurso, pues no habría una vulneración, un riesgo o alguna acción jurídica que pudiéramos hablar. Entonces, la semana pasada, la Fiscalía publicó la lista de elegibles como cumplimiento de una orden del Estado, confirmando una sanción por desacato. Entonces, la salud locales. Compañero, no se escucha. Compañero, no sé si es que tienes mal el internet, pero se escucha como entrecortado. Ahí me escuchan mejor. Sí, refresquemos la conexión a ver si mejora. Listo. Hay una Dame un interferencia. segundo, yo así. Ahí, doctores, ¿me escuchan mejor? Sí, te escuchamos Doctor, es que bien. tienes como una interferencia. Entonces no sé si tendrás dos aparatos ahí juntos o no sé. Posible. Bueno, en todo caso, para ir avanzando, pues ustedes también tienen buen audio, ¿me están recibiendo bien? Sí, doctor, le escuchamos señor. bien. Bueno, ya ocurrió el evento que estaba por desarrollarse y es la aplicación del Acuerdo 01 del 2021, que en desarrollo del decreto ley 020 del año 14, pues pone en práctica la carrera administrativa en la Fiscalía con un régimen no autónomo, pero sí propio. Pues autónomo significaría que tendría un divorcio o una particularidad distinta del artículo 125 de la Constitución. Bueno, entonces tiene un régimen autónomo en el sentido de que las autoridades que regulan el concurso son independientes del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura es el que se ocupa de administrar, de convocar y administrar la carrera judicial y obviamente siendo la Fiscalía un órgano del Poder Judicial, el Consejo Superior no participa de lo que ocurre en la Fiscalía, en eso radica la autonomía. La Fiscalía tiene una estructura normativa en materia de carrera y administración también autónoma. Hemos visto que ha habido una verdadera batalla jurídica de parte de algunas personas que concursaron en la convocatoria 01 de 2021 y en el pasado, por allá en la década anterior, es decir, antes del 10, atrás anterior, la primera década, también
se ha intentado realizar el concurso de méritos para el ingreso a la Fiscalía y se han producido una serie grande de dificultades, sobre todo en la manera que tiene que ver con la cobertura de dicho sistema de administración de personal de la Fiscalía. O sea que esto es un problema más o menos endémico. La Fiscalía tiene entre 17.000 y 20.000 cargos vacantes, adscritos todos a la carrera administrativa. Inicialmente se había planteado que no se podría hacer una convocatoria masiva por políticas públicas. Es decir, la política pública es la aplicación del orden jurídico a un determinado supuesto, pero en forma que no se perturbe el rol, el funcionamiento esencial de la institucionalidad, o sea, o de la entidad de que se trata. Entonces, tiene que haber una política pública que establezca cómo copamos las 18.000, para poner un número intermedio, son 17.000 y 20.000. Esa es como una cifra que nadie sabe, si son 18.532 o son 20.000 algo. Nadie sabe, pero entonces nos situamos entre 17.000 y 20.000 cargos, los que la Fiscalía tiene vacantes. La puesta en práctica de los sistemas de justicia alternativa, es decir, el que entra por el Fast Track en el 2018, es decir, la justicia especial para la paz, pues obviamente, dado el fuero de sus competencias, estas competencias tocan con la actividad y presencia institucional de la Fiscalía General de la Nación. Y en esa medida, pues, son eventos que generarían políticas públicas, ampliación de cargos y una serie de cruces orgánicos que, pues, son asuntos puramente del día a día de las instituciones. Entonces, con ese pequeño comentario, sepamos que no ha sido fácil poner en práctica la carrera. Y en este momento, yo creo que más o menos el 50% o más de cargos que integran la Fiscalía General de la Nación están en provisionalidad, lo cual a 30 años de funcionamiento de este órgano, pues es un inventario demasiado calamitoso. Es increíble que eso suceda y eso nos mostraría que la Constitución no está rigiendo. Porque el placer más grande de los burócratas públicos es nombrar gente, es decir, manejar de forma discrecional el funcionamiento de una institución que tiene un régimen establecido por el constituyente, pero de alguna manera hacerle el quite al cumplimiento de la Constitución, y eso le quita legitimidad. Es decir, una sociedad más o menos civilizada tiene que a rajatablas jugarle a la aplicación de la ley. Si la ley no es buena, pues habrá que corregirla, derogarla o modificarla. Pero lo que no se puede hacer es jugarle el quite, es decir, no aplicar. Con relación al Acuerdo 01 del 2021, pues ha habido una batalla jurídica que ustedes han dado y me parece bastante importante. Pero como siempre, el juez contencioso administrativo un poco tímido. Esto es que el juez se encuentra ante una violación flagrante del orden constitucional y legal y adopta unas posiciones tibias, que esa es la mayor dificultad que tiene nuestra justicia, que no se compromete con la vigencia integral del orden jurídico. Y se toman decisiones, tanto en sede de primera instancia, a nivel de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como a nivel de segunda instancia en el Consejo de Estado, dentro de las salas que por reparto especial de este tipo de acciones constitucionales en lo que tiene que ver con el cumplimiento les corresponde. Toman decisiones importantes porque
ellos o esas providencias develan el problema jurídico, que no es difícil. Esto es simplemente que a la Fiscalía, por razones no de política pública, como mencionaba, sino por razones de política partidista, y es un órgano muy delicado la Fiscalía. La Fiscalía tiene institucionalmente el compromiso constitucional de enfrentar la violación a los bienes jurídicos que le dan a la sociedad la tranquilidad de que sus vidas, honras y bienes se respeten. O sea que no es un asunto menor, es una institucional cardinal, perdón, una institución cardinal. Entonces, los jueces de las acciones de cumplimiento y de las acciones de tutela, pues como nosotros somos tan enredados en el manejo del derecho, damos unas vueltas, muchas vueltas, y terminamos decidiendo a medias, sin tomar una decisión que haga el antes y el después, cuando tenemos una violación flagrante desde hace 30 años en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía ingresa y asume todo lo que era la instrucción criminal antes del 91. Antes del 91, desde el año 87, ya teníamos carrera judicial. Y muchos compañeros que estaban en instrucción criminal pasaron a la Fiscalía ostentando su estatus laboral administrativo, es decir, la carrera que ellos adquirieron por el decreto 052 del año 87. De manera que si en este momento tenemos más o menos 30.000 funcionarios en la Fiscalía, un gran porcentaje de los funcionarios que ingresan a dar cumplimiento y desarrollo a la Carta del 91 que creó la Fiscalía General de la Nación, venían ya con su estatus de carrera administrativa, que es el estatus judicial que nosotros teníamos cuando éramos jueces de instrucción criminal. Entonces, si ustedes toman los 20.000 que están por nombrar y por ahí unos 5.000 o 7.000 que pasan de la rama judicial, es decir, que pasan de instrucción criminal a la Fiscalía, y otros que vienen también de la Judicatura, pues realmente de 30.000 han nombrado 3.000, si acaso. Sería un ejercicio interesante ver cuántas personas pasaron con carrera de antaño a la Fiscalía, para concluir que aquí en este organismo lo que se ha hecho es no aplicar la carrera administrativa. Y en una situación muy complicada, porque si los fiscales son autoridades judiciales, uno de los elementos más importantes de la autoridad judicial es la autonomía. Y parejito a la autonomía va la independencia. En consecuencia, el gran desafío institucional que tiene la Fiscalía está perdiendo la condición más vertical, más cardinal, que es la autonomía y la independencia que los hace funcionarios judiciales. ¿Eso a qué nos conduce? A tener funcionarios de bolsillo. Le hace caso muy sonado últimamente, el caso Angélica Monsalve, que los medios de comunicación le dieron resonancia. Esta niña se paró en sus dos pies y, pese a que no tenía carrera, hizo respetar su condición de, de, de funcionaria del Poder Judicial. O sea que aquí estamos frente a un asunto muy importante en términos de la teoría esencial del Estado de Derecho, que se afirma en la separación de los poderes. Para que haya poder judicial es necesario que haya autonomía e independencia. Como el fiscal general es de periodo, y hay muchas distorsiones en la designación de este funcionario, pues entonces esas distorsiones hacen que en los 30 años de la Fiscalía se haya manejado de manera un poco borrosa, equívoca, lo referente a la condición de los fiscales, todos menos los de la Corte Suprema de Justicia, que participan del régimen de carrera. O sea que ahí hay un problema político indudable.
hay un problema sociológico indudable, hay un problema jurídico indudable y hay un problema de orden administrativo también indudable. Estamos frente a un panorama que me parece muy importante porque nos permite hacer una reflexión sobre un asunto que es muy mayor, es muy fuerte, es importante este asunto. O sea que no es un problema de contraste de lo que dice el texto literal de una norma superior con otra media y con otra inferior, es decir, de desarrollo. No es solamente ese problema, es un problema de contexto en el funcionamiento de las instituciones de nuestro país. De todo lo que hemos señalado, la conclusión ¿cuál es? Pues que no se está aplicando la carrera administrativa en la Fiscalía. ¿Qué requiere para que la Fiscalía sea Fiscalía? Que sea un órgano judicial. Y es un órgano judicial solo si tiene autonomía e independencia. Ya tenemos bastante crisis con la asignación de procesos. Cuando yo ejercía como consejero de Estado, tuve una oportunidad muy importante para analizar el tema relacionado con las competencias del fiscal general para hacer asignaciones y desasignaciones de procesos. Y se tuvo la oportunidad también de mirar que eso es reglado. Es decir, el fiscal general, por más importante que sea, no puede, bajo ningún motivo, asignar o desasignar, que es lo más grave, desasignar un proceso, una investigación que se está instruyendo. Eso tiene un contexto normativo y en esa ocasión me acuerdo mucho que se anuló la desasignación que hizo la fiscal de ese entonces en un caso pues que tenía connotación no de orden publicitario, sino de orden peor. Es decir, haciendo favores a gente que tiene plata en este país, que tiene pues industrias o cosas de esas. De manera que toda esta problemática que yo comparto con ustedes nace de nuestra participación, desde luego, en esta rama judicial, en esta rama de la justicia dentro del Estado de Derecho. O sea que mientras, compañeros, no exista carrera integral, no tenemos poder judicial. Es decir, hay un gran vacío, un tremendo vacío en el funcionamiento de la rama judicial porque la mitad, que es la Fiscalía General, es decir, los jueces de conocimiento son más o menos 30.000 y los jueces de instrucción, es decir, los fiscales, que así se llaman, son otros 30.000. O sea que nuestra rama judicial no es rama judicial porque sigue manejada en términos de provisionalidad. Lo que pasa es que el nominador en la fiscalía es único. Es un ser todopoderoso y autoritario. Y en consecuencia, los fracasos de la justicia penal indudablemente tienen que ver con la manera como opera la instrucción. O sea que estamos ante un problema fuerte. Esa es la conclusión de esta primera parte de lo que sirve este encuentro con ustedes. Ahora bien, en lo técnico, en la letra menuda, ¿qué vemos? Pues sí, hay una resolución del comité, del comité que hace la convocatoria, es decir, el acuerdo 01 del 16 de julio que convoca para copar las 25.000, seguramente, vacantes que tienen la Fiscalía. Ellos, desde el comité o de la Comisión Autónoma de Administración de la Carrera, han dicho que hacer una convocatoria general implicaría pues un quiebre del ente, porque se irían todos y vendrían otros por carrera. Pues eso es razonable, eso no lo puede uno negar. Pero tiene que haber una política pública que establezca un proceso ponderado, racional, equilibrado, que nos permita de manera totalmente objetiva verificar que ese proceso de integración, ya de aquí para atrás no sé
cuántos fiscales ha habido y qué más cosas tremendas han ocurrido. Eso borrón y cuenta nueva. Pero hagamos una política pública de ingreso a la fiscalía en el sistema de carrera. No la hay. Hay un vacío normativo, un vacío legislativo, un vacío en términos de administración. El comité de administración de la carrera en la fiscalía me parece que tiene razón cuando dice no se puede hacer de un solo golpe, pero es que no dice cómo lo va a hacer, cuál es la gradualidad que va a tener. En consecuencia, esa es una violación refleja a la orden constitucional y a las leyes que rigen la carrera de la fiscalía, particularmente el decreto ley 020 de 2014, que ya se va a cumplir 10 años y no se aplica. Este es un asunto, me parece a mí, que amerita una reflexión mayor. Entonces, ese organismo de administración de la carrera dice que no puede, frente a los jueces del cumplimiento, que no puede sacar los 20.000, digamos, por decir una cifra de simple ilustración, no exacta, porque se le daña el organismo. Pues sí, si le daña el organismo, entonces sáquelo en forma gradual. Inicie con 5.000 vacantes, después a los 6 meses las otras 5.000, que un concurso de estos dura más o menos 2 o 3 años. O sea que, ¿cuál colapso? En este momento, la fase en que va el concurso es en fase de oposición a la lista de elegibles, de verificación. Y eso es muy complicado porque hay muchas personas que no pasaron y que van a estar teniendo observaciones, reclamos, impugnaciones al puntaje, o que si pasaron, quieren colocarse más alto. Bueno, son fenómenos inherentes al mecanismo de selección de personal. Entonces, un concurso en una entidad pública y sobre todo de la rama judicial es un concurso dilatado. Ejemplos, convocatoria 27 del Poder Judicial que llevan por lo menos 6 o 7 años. Las listas de elegibles en la rama judicial, Consejo de la Judicatura, están súper agotadas. ¿Por qué? Porque ese concurso no ha salido de la convocatoria 27. O sea que hay un déficit de casi 10 años para poder sacar un título jurídico de empleado del Poder Judicial en términos de lo que es el Poder Judicial, autonomía y independencia. Mientras yo no tenga certeza de un estatuto normativo de personal que me protege frente a mis decisiones, seré un funcionario un poquito de bolsillo, porque depende mi subsistencia de que yo no me ponga a hacer gracias, entre comillas, es decir, a ir contra ciertos intereses que son preeminentes por razones políticas, económicas, etc. Así que estos concursos son un poquito dilatados. La acción de cumplimiento que se impetró por unos valientes activistas, pienso yo, tuvo un buen resultado, pero no suficiente. Ahí lo estamos viendo, que modificó los fallos del Consejo de Estado del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado. ¿Qué modificó? No modificaron nada casi. Hicieron sacar una convocatoria esclerosada totalmente, es decir, reducida en su capacidad, pero no ha resuelto el problema. No resolvieron. Ustedes saben, todos son abogados y abogadas, que el derecho, para que sea derecho, tiene una característica esencial. No habrá derecho cuando es simplemente diatriba especulativa, es decir, que hablan y hablan y hablan, pero no transforman la realidad. Cuando el juez se sienta detrás de un conflicto, tiene que decidir, y decidir significa cambiar la realidad. Y aquí nos encontramos ante unas sentencias que deciden, pero no cambian la realidad. O sea que, pues, ahí hay un fuerte vacío y eso tenemos que entenderlo desde una crítica sustancial al funcionamiento de nuestro orden jurídico. Obviamente ganamos criterios. Las sentencias me parecen que dicen lo que tenían que decir.
que son estos comentarios que estamos haciendo. Es decir, hay ley positiva desde la propia Constitución que ordena lo que se debió haber cumplido por los órganos del Estado. Pero no resuelve. Es decir, seguimos como antaño. Seguimos cojeando como antaño. ¿Qué hacer frente a esto? En mi concepto, la legalidad de los actos administrativos y todas estas normas que se han producido en el funcionamiento de la carrera administrativa en la Fiscalía, pues son la mayoría normas de carácter reglamentario. Porque el 021, perdón, el 020 de 2014 es un decreto ley, es una ley, un decreto producido con facultades extraordinarias del presidente de la República en una ley de habilitación. Normativamente, técnicamente, es una ley igual a las que pide el Congreso. De tal suerte que sobre esa base del decreto 020 del año 14, han pasado ya 8 años y no tenemos carrera. Tenemos muchos aspirantes, muchas necesidades colectivas, institucionales, y no se resuelve. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí, en relación o con relación, perdón, a la convocatoria, que es el acuerdo 001 del año 21, de 16 de julio, que hizo la Comisión Autónoma de Administración de la Carrera de la Fiscalía, pues una ilegalidad sustancial. Porque el solo número de 500 cargos, y la lista elegible es creo de 800. O sea que van a quedar muchos compañeros que aprobaron el concurso. Por lo menos 300 compañeros aprobaron el concurso y 300 se quedan por fuera porque solo van a proveer 500. Hay una ilegalidad sustancial. Y hay una legalidad material. Es decir, están incumpliendo la política pública para fijar la manera como se va a acopar la necesidad de un sistema de carrera en toda la Fiscalía General de la Nación. Es decir, no sabemos, estamos en incertidumbre y cuando ese fenómeno ocurre, hay una violación de la norma superior, es decir, del decreto 020 del 14, cuando no señala política pública. En la técnica de la administración pública, los principios del 209 de la Constitución, que es transparencia, tienen que operarse porque toda norma reguladora del funcionamiento de la administración es para ser aplicada. Pero el acuerdo que no trazó política pública alguna, y simplemente oyó que los magistrados, tanto del tribunal como del Consejo de Estado, dijeron que era necesario convocar a todas las vacantes, pues entonces dijo que es que habría un problema de carácter institucional porque vincular 25.000 funcionarios nuevos a la Fiscalía es casi como borrón y cuenta nueva, y en eso tienen razón. Pero diga cómo lo va a hacer, no lo dice. Entonces ahí hay una desviación de poder evidente. Pero también hay componentes que son legales, porque los compañeros y compañeras que pasaron el examen tienen un derecho ya constituido. Crearon una situación jurídica protegida por el orden jurídico. Entonces, ahí estamos frente a un evento muy interesante en el control de los actos administrativos. Estamos frente a nulidades relativas. Es decir, cuando hablamos de relatividad en la teoría jurídica, estamos señalando que las cosas tienen matices que desarrollan normas superiores y que son caras, es decir, importantes al interés colectivo y que no se pueden desconocer. Pero eso no obsta para que haya una ilegalidad relativa frente a los vacíos de la administración. Es que en el control de la administración pública, desde el punto de vista del derecho administrativo, se censura por violaciones objetivas y por violaciones implícitas. Es decir, cuando la violación no está
desde el punto de vista positivo, sino que está desde el punto de vista implícito. La teoría del acto jurídico y del acto administrativo es compleja en ese sentido. Y las teorías sirven es para que nos faciliten la vida y podamos tener un orden jurídico que nos dé la condición de orden civilizado. Y es para que un país como el nuestro actúe civilizadamente y no en forma completamente pues equívoca y por detrás de trapisondas que finalmente lo que hacen es servir a unos intereses y el interés colectivo traicionarlo. Entonces, aquí tenemos ilegalidades implícitas. No hay una motivación que nos diga vamos a convocar solamente 500 o 800, porque dieron, y además planta global, cuando uno se escuda en planta global dentro del marco organizacional de la función pública, en derecho administrativo de la estructuración de las entidades públicas, cuando habla de planta global, el nominador se vuelve un poco muy soberano porque hace lo que le da la gana. Es decir, no está arraigado ningún cargo a un lugar específico, sino yo puedo ir desde el Amazonas, Leticia, hasta Riohacha, Guajira. Y eso, desde el punto de vista constitucional, indudablemente genera un hándicap para el concursante, en la medida que yo puedo operar como funcionario en cualquier lugar del territorio nacional, pero yo soy una persona que tiene núcleos familiares, que tiene particularidades individuales y que yo no puedo estar trasladado como una plumita al viento que de acuerdo a la dirección que tenga el viento, pues me van dejando en algún lugar que yo nunca imaginé. De manera que aquí hay mucha tela que cortar, sin duda. Hay unas ilegalidades implícitas que implicarían ilegalidad relativa. No podemos caer en esa lista de elegibles. Esa lista de elegibles que va en curso de consolidación, me parece que son un suspiro, pero un suspiro importante para por fin encarrilar el funcionamiento de nuestras instituciones y que podamos tener los aspirantes, que es un derecho esencial, de ingresar a la administración pública y servir a nuestro Estado de Derecho. Eso es un derecho cardinal, fundante. Eso no se puede desconocer, eso no implica ninguna censura, una protección como hicieron los fallos de la justicia contenciosa, en el sentido de ordenar el cumplimiento de claras y caras, es decir, nítidas e importantes normas jurídicas. Así que para culminar, la impresión que ustedes estaban esperando de nuestra posición frente a este proceso, que es un proceso complejo, es fuerte, realmente es fuerte e implica una lucha, indudablemente una batalla jurídica pero no solamente jurídica, como lo mencionaba. Mi impresión es que aquí hay una cosa importante, muy importante, que hay que apoyar, sin duda, protegiendo los derechos de las personas que ya salieron, que salieron elegibles. Esa gente tiene que quedarse y ganarse ese proceso de la manera más rápida posible e integrarse y desarrollar los fallos de los jueces que si no fueron tan asertivos, pues de alguna manera sientan jurisprudencia y dan una pauta para el funcionamiento de la administración pública. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué hacer? Pues hay que demandar esa convocatoria por una nulidad relativa para proteger la situación jurídica que se consolidó en los compañeros que ganaron el concurso. Y extender los efectos de los fallos de cumplimiento a la totalidad de todos los vacantes que están disponibles en la Fiscalía General de la Nación. Y como eso supuestamente, y aceptemos que es muy complicado entrar 20.000 personas y los que no pasen el concurso y que estén en provisionalidades a irán, desde luego, pues eso implica un traumatismo administrativo estructural de la entidad. Y eso hay que entenderlo así. Es que el derecho es primero sentido común, es lógico.
En eso nos diferenciamos del positivismo del siglo XIX, que el positivismo rendía culto a la letra de la ley. Aunque nosotros en la rama judicial no nos hemos podido quitar las telarañas del positivismo puro, pero hay muchas doctrinas avanzadas del derecho en el sentido de entender que las normas jurídicas son teleológicas, van buscando un fin, y el fin es prioritario en torno al derecho, no es lo máximo, sino es un instrumento para que la vida colectiva de una sociedad tenga efecto. Entonces, hay que proteger a la gente que pasó y hay que extender los fallos del Tribunal de Cundinamarca y del Consejo de Estado. Los fallos, obviamente, los desacatos son cuento de niños. Suspendido 4 meses. ¿Y qué pasa con esos 4 meses? Yo seguí tranquilo. Los órganos de control tienen que operar ahí. Lastimosamente, nuestros órganos de control dan risa y no funcionan. Yo no sé hasta qué punto esas conductas son frontalmente transgresoras de normas positivas de carácter, de carácter cerrado. Ya había prevaricatos a la lata. Pero ¿quién va a juzgar un prevaricato ahí? Es decir, hay muchas y múltiples violaciones a las normas jurídicas. Les decía que para concluir, pues yo pienso que se puede hacer una nulidad contra el acuerdo 020, el decreto, perdón, el acuerdo 01 del año 21, que es el que está en curso. Hay que demandarlo por una nulidad relativa, una nulidad sustancial, un defecto sustancial. Y seguir batallando para que sigan sacando muchas convocatorias. Es decir, la tesis jurídica que está en las decisiones del Consejo, perdón, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, pues ya esto es jurisprudencia y la jurisprudencia hay que aplicar. Julián, adelante. Julián. Su señoría, doctora Señor. Aranguren, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial saludo muy cordial para usted, espléndida su explicación, siempre mirándolo desde su jurisprudencia en el Consejo de Estado y cada vez pues un ejemplo para nosotros los abogados que defendemos, como usted siempre lo ha hecho desde lo académico y lo funcional, la Constitución y la ley. Muchas gracias, doctora Aranguren. Con todo gusto. Y muy buenas tardes también a todos mis compañeros. Doctor, solo quisiera 3 punticos muy precisos. Estamos muy interesados, obviamente, nosotros hemos hablado, otros compañeros, otros grupos, en contar con sus servicios jurídicos, obviamente. Es una necesidad imperante, pero quisiéramos hacerle como tal vez la propuesta, pues, y usted ya nos dirá si es viable pensar en, bueno, lo digo porque el fallo que sacó esta semana el Consejo de Estado de segunda instancia es muy claro en 3 puntos que usted acabó de tocar. El tema de la gradualidad, dice allí el Consejo de Estado, está claro, eran 3 años, o sea, 2014 a 2017, y ya a estas alturas no es para hablar de gradualidad, le dice a la comisión de carrera. Le dice, el tema del presupuesto ya está claro, eso ya se zanjó en la acción de cumplimiento, se suplía de los mismos cuotas de los participantes, que con creces se superó. Es decir, no hay excusa presupuestal, no hay excusa de la gradualidad. Y le dice además el Consejo de Estado que esto es un incumplimiento grave, como usted lo situó. Ellos hacen como un análisis de todos los antecedentes de los últimos 20 años de los problemas que ha tenido la Fiscalía para dar aplicación al artículo 125 y básicamente les dice que ha encontrado y declara un incumplimiento grave y por ello los sanciona con desacato. No obstante, como usted decía también, doctor, es un fallo tímido en cuanto a que no les compulsó copias penales ni disciplinarias a los funcionarios de
de la comisión de carrera, y claro que ya hay posibles conductas como fraude de resolución judicial, un posible prevaricato, entre otras. Entonces, doctor Aranguren, nosotros quisiéramos proponerle la vía de la tutela. ¿Por qué? Para que usted nos diga si es viable o no. La vía de la tutela, ¿por qué? Y también la denuncia disciplinaria. ¿Por qué? Esas dos actuaciones jurídicas, porque ya hay varios precedentes, los han compartido en el grupo los compañeros, en donde se le ha ordenado a la Procuraduría General de la República, que también es un régimen especial, hacer uso de listas, pese a que han sacado pocos cargos, porque han hecho análisis allí los tribunales en donde efectivamente no se puede que estas entidades vulneren el artículo 125 y por excepción de constitucionalidad han ordenado hacer uso de listas. Hay precedentes judiciales, tanto de la Defensoría del Pueblo, que se les ha ordenado, tanto de la Procuraduría, que también se les ha ordenado, y pese a que esas órdenes judiciales se dieron en estos regímenes de carrera especial, aún así esos regímenes, esas entidades no estaban sancionadas como lo están en este momento por desacato e incumplimiento. Es decir, la Fiscalía está en un peor escenario jurídico y judicial que las entidades que ya existen precedentes, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, que se les ordenó hacer uso de listas de elegibles por la vía constitucional de tutela o de excepción de inconstitucionalidad. Es decir, si ya existen precedentes con entidades que no fueron tan gravemente declaradas en sanción y incumplimiento y desacato, pues yo creería que en esta ocasión, su señoría, aún más grave es, porque esta entidad sí está declarada en incumplimiento, y no solo en incumplimiento, sino en desacato. Entonces, y es un fallo fresquísimo, es un fallo de 34 folios que hace unas reflexiones importantísimas del Honorable Consejo de Estado, que básicamente nunca se había visto, o al menos pronto con esta entidad, con la Fiscalía, que el Consejo de Estado hubiera ahondado tanto en la problemática del mérito allí, y se apoya en unas sentencias de la Corte Constitucional, en unos salvamentos de voto del doctor Jorge Iván Palacios, de Sierra Porto, y en donde estos magistrados de la Corte Constitucional también han hecho las mismas reflexiones que usted nos ha hecho acá, en cuanto a que ven con preocupación lo que pasa al interior de la Fiscalía con el tema burocrático allí. Entonces, su señoría, para concluirle, si es posible la solicitud, analizando estos precedentes judiciales que ya se les ha ordenado a Procuraduría, a Defensoría del Pueblo, regímenes especiales, que no habiendo estado sancionados por incumplimiento y desacato, fueron obligadas estas instituciones por el aparato judicial a hacer respetar la Constitución y las normas al interior de carrera de estos regímenes especiales. ¿Cuánto más podría pensarse deberían, derecho con base, para no violarse el principio de la igualdad, derecho fundamental, aplicarse estas sanciones estas reflexiones que hizo el Consejo de Estado recientemente para este caso concreto? Entonces, la vía de la tutela, si se pudiera, hay una gran cantidad, doctor, hay una enorme cantidad de personas que están diciendo, estamos dispuestos, usted díganos cuánto es, cuánto nos toca, y si el doctor Aranguren, ex magistrado de gran nombre calado, nos va a representar, pues ellos están dispuestos prácticamente a someterse a lo que usted nos recomiende, doctor, tanto en lo económico, tanto en la vía jurídica. Entonces, y también se habló en el grupo, doctor, se habló de las denuncias penales y disciplinarias, teniendo en cuenta que pues usted estuvo en una sala de revisión disciplinaria de muchos casos cuando estuvo en el Consejo de Estado, en donde sentenció algunos casos de la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, con base en su experticia disciplinaria, también quisiéramos que nos prestara la asesoría, el acompañamiento y representación jurídico porque habemos muchos interesados en que se denuncie penal y disciplinariamente con base en la declaración de grave desacato realizada esta semana por el Consejo de Estado a los comisionados de carrera. Muchas gracias, doctor Aranguren. Gracias, Julián.
muy amable por sus comentarios. Vamos a escuchar a todas las personas que tengan algo que decir y damos unos 10 minutos para que ustedes hablen y luego yo les responderé. Está el compañero de Montería pidiendo la palabra. No está el nombre y perdónenme que no lo nombro por su nombre porque está Montería nomás. Adelante, compañero de Montería. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Mucho gusto. Es una compañera. ¿Cómo es tu nombre? Olga. Bueno, Olguita, ¿cómo estás? Adelante. Bien, ¿cómo están? Mire, yo traté de compartir en el grupo una respuesta que me dieron el día de hoy de la Fiscalía de un derecho de petición que presenté, donde yo solicité la suspensión del proceso donde adjudicaban el contrato para iniciar el nuevo proceso de contratación del concurso y donde solicitaba que me nombraran en una de las vacantes, toda vez que pues tenía otra respuesta donde me decían que habían, yo pasé para 2 cargos, en uno hay 282 vacantes en provisionalidad y en el otro hay 860. Entonces yo en esa petición solicité que teniendo en cuenta eso y argumenté, me nombraran y ellos me respondieron pues lo que ya nosotros sabemos. Yo quería compartirles esa respuesta por aquí, por el chat la envié, la respuesta que ellos me dieron, argumentando el tema de la ley que los vincula a ellos y todo ese tema. Yo quisiera como preguntarles después de eso, que ya me respondieron esa petición, ¿qué procede a hacer? Toda vez que yo había presentado una tutela sobre los mismos hechos y me la devolvieron para que la subsanara porque no la firmé. Entonces no sé si replantear la tutela de otra forma ya teniendo la respuesta de ellos o no sé qué me sugiere ustedes. Ya. Bueno, Olga, yo creo que pues habría que verificar, pues que esto es grande, eso es una telaraña bastante grande y habría que darle contexto a lo que tú nos estás comentando, tu petición y la manera como te la resuelven. Ojo, recordemos que cuando hay una petición asertiva y la respuesta también es asertiva, se produce una manifestación de voluntad de la administración que es pasible de control. Pero hay que darle contexto porque pues el tema fundamental es que como es un fenómeno muy amplio, la idea sería analizarlo, diseccionarlo y organizar una respuesta que sea jurídica, que sea eficaz y que tenga todos los elementos que hemos comentado, porque indudablemente estamos frente a una situación que es amplia y compleja. Entonces, yo pienso que lo más prudente es hacer un comité que recaude la totalidad de las respuestas, todos los incidentes decisorios o no incidentes, porque hago una alusión equívoca con incidente de desacato, no, todos los acontecimientos que tengan relevancia para irlos organizando y también bien estructurada metodológicamente una realidad concreta que tiene todo lo que ustedes imaginen puede tener en términos institucionales y en términos sociológicos, en términos de administración pública y en términos políticos también, porque es que estamos hablando del Estado colombiano en su conjunto. Entonces, yo te recomendaría, Olga, tener esos datos ahí y mirar cuál es digamos, el conflicto que te llevó a ese derecho de petición y a la tutela. Entonces, haríamos un acopio de todo lo que ustedes tienen para organizarlo, porque es muy amplio. Y uno cuando se pone como una persona pues muy emocionada por algo que le parece interesante, pero ir en uno y en otro sentido al tiempo, eso enreda fuertemente la situación. Entonces, Olga, tengamos eso ahí y pues de acuerdo a lo que podamos, los consensos que podamos tener hoy, pues vamos dándole cuerpo a las cosas. Carlos Yo la petición Andrés. la argumenté, la petición yo la sustenté con las 2 listas de elegibles, o sea, las 2 resoluciones donde aparece en lista, donde aparezco en lista de elegibles. Con eso, yo no pensé que me iban a responder tan rápido, demoraron 2 días para responderme. Pero qué bien, bien por ese lado. Pero miremoslo cómo hace parte del ajedrez esa ficha, qué rol va a tener. Porque esto es una acción colectiva, indudablemente. No una acción que en el sentido de acción de grupo, no. Por ahí no. Todavía no. Es una realidad colectiva que tiene muchas voces y hay que escucharlas a todas.
Carlos Andrés. Buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, yo sí, igual que mi compañero, creo que fue Julián el que habló antes de mi persona. Yo también estoy de acuerdo en el tema de la acción de tutela con la finalidad, si es posible, de una posible revisión de la Corte Constitucional. Ahora, yo entiendo perfectamente la dificultad puntualmente normativa, en sentido, incluso yo he entendido el espíritu de lo que usted ha dicho, en sentido de el tema del tema de políticas públicas y lo que conlleva, porque finalmente lo que entorpece, por así decirlo, el proceso es el artículo 35 del decreto 020, que es el que pone limitada y condiciona directamente que solamente son para las que solamente se utilizaba la lista de elegibles para las vacantes que fueron reportados en en dicha convocatoria. Entonces, yo sí pensaría de que, pudiéramos hablar de las dos situaciones, y situación número uno, pues obviamente sí, pues darle, si en lo posible, si usted considera pertinente el tema de la acción de tutela y una posible revisión, pues iríamos todos en bloque, ¿no? Pensaría. Y segundo, pues sí pensar en la acción de nulidad, tal cual como usted lo dijo, pues no solamente el tema del acuerdo, sino también atacar obviamente comedidamente, ese articulito que finalmente es la piedra en el zapato. ¿Cuál articulito? Si no estoy mal, creo que es el 35 del decreto 020, porque finalmente ese artículo es el que condiciona de una u otra manera el acuerdo el primero con el que hicimos la convocatoria, pues esta de los 500 cargos, y si lo vemos toda, y como vimos todo en la legislación, lo que nos leímos, algunas sentencias van a lo mismo, es que no hay nada que nos digan como si pasaba, por ejemplo, en Defensoría del Pueblo, como si pasaba en Procuraduría, que las listas se podrían utilizar para otros cargos. Es que ni siquiera en esta normatividad de Fiscalía ni siquiera nos dan la posibilidad de equivalencia. Y entonces ellos se esconden bajo el cuento de que si es supletorio, y bajo el supletorio ese yo creo que están respetando completamente toda la Constitución, ¿no? Entonces ahí sí le comparto eso y sí pensaría que es de naturaleza constitucional, pero entonces, ¿basado en qué? Entonces, esa siempre ha sido mi duda, porque es que tengo, como te lo dije, yo sí tengo el material ese, todas las respuestas que por lo menos que nos ha dado, si lo tengo organizadito, tengo las cosas, tengo la sentencia, pero entonces sí me llama la atención ese y obvio, sí estoy de acuerdo, porque es mejor acabar, yo sí pienso de lo que piensa que si uno va a matar a la culebra, la mata por la cabeza, de tal manera que no hay una interpretación futura, sino que, bueno, estamos acá por el tema de la lista, bueno, una acción constitucional, pero sí hay que acabar este monstruo de fondo de que piensen que esto solamente es así y que a futuro seguirán haciendo con esto, tal cual como están dándole manejo. Gracias. No, con todo gusto. Pues muy importante esto que tú señalas, pues porque va coincidiendo, vamos buscando consensos. Escuchamos a Ridacer. Ridacer, Buenos días, estimado doctor, ¿me escucha? sí, te escuchamos, Ridacer. Yo quería hablar como de varios puntos. Qué pena, mi nombre es Ricardo Zambrano. Bueno, tu Ridacer es de correo electrónico, me imagino. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Adelante, Ricardo. digamos, yo he estado analizando bastante el decreto ley 20 del 2014 y creo que hay que tener claridad en cuanto al contenido del artículo 35, que es el que establece las listas de elegibles, y realmente cuando uno revisa ese artículo y en la mayoría de lo del decreto ley siempre se hace referencia a los empleos, ya no se hace referencia a las vacantes sino a los empleos específicamente. Y cuando nosotros nos referimos a empleo, miramos como una denominación general de lo que se considera como el mismo. Por tanto, por ejemplo, empleo es el empleo de fiscal delegado ante el juez del circuito, fiscal delegado ante el juez del circuito especializado, y desde ese punto pienso que la forma en la que se dio la convocatoria o el acuerdo de convocatoria por parte de la Fiscalía, lógicamente es un acuerdo que claramente está amañado a las conveniencias. ¿Por qué? Porque ellos se valen de determinar una vacante para compararla con la denominación del empleo, cuando el empleo es la nomenclatura general que se da de un cargo en específico, y que bajo un empleo, por ejemplo, en el cargo de fiscales delegados ante jueces del circuito hay 1.900 vacantes aproximadamente en este momento, de los cuales ellos se valieron solo para decir que iban a sacar simplemente 20 vacantes. De hecho, el conocimiento de ustedes, digamos que la lista, el artículo 35 dice específicamente la provisión definitiva de los empleos convocados. Hago énfasis en eso porque lo que se debe convocar en sí
al concurso no son vacantes, sino empleos. Por tanto, digamos que desde esa interpretación uno podría decir que conforme al manual incluso de funciones de la Fiscalía General de la Nación, pues la citación o el acuerdo por medio del cual se convocó a concurso, pues se encuentra claramente, digamos que restringido en cuanto a la interpretación. Por otra parte, el artículo 118, que es uno de los que mayores dificultades entraña dentro de esta norma, es el que establece específicamente que las convocatorias a concursos de procesos de selección se realizarán en el plazo de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia del decreto ley, el cual, como se ha mencionado, pues se cumplió en el año del 2017. Ahora, la Fiscalía en varias de las respuestas que ha dado ha utilizado este artículo de manera parcial, diciendo que para garantizar pues la continuidad del servicio y en su no afectación, pues los concursos para proveer los empleos de carrera de Fiscalía se realizarían de manera gradual y en distintos tiempos, pues, y más si se tiene en cuenta que es una planta global. Cuando ellos hacen esto, pues digamos que están desconociendo la orden que se le dio tanto de nivel judicial, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado para que se proveyeran la totalidad de los empleos y por tanto de las vacantes dentro del término de los 3 años. Entonces uno podría decir que mal estaría interpretando el artículo 118 en el decir que solo se utiliza para garantizar la no afectación del servicio, el hacerlo en varios concursos, cuando dejan de lado la parte inicial del concurso, que es donde claramente se buscaba que dentro de los 3 años siguientes pues se diera la provisión de todos los empleos en carrera administrativa, cuál es el régimen que protege la Constitución. Es importante, doctor, aquí mencionarle que hay una serie de demandas ante la Corte Constitucional que cursan en este momento, precisamente atacando el artículo 118, y que se deben tener en cuenta, pues porque precisamente lo que buscan es una interpretación por parte de la Constitución, por parte de la Corte Constitucional adecuada de este artículo. Y como decía el compañero, pero de hecho que no concuerdo con su posición porque, como le digo, lo que se debe definir es que lo que se proveen son los empleos y no las vacantes específicas de dichos empleos que se encuentran en provisionalidad. Sería digamos que el acompañamiento jurídico se debe abarcar desde varios puntos, no solo desde la tutela, sino, por ejemplo, desde un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y en la tutela, sobre todo, más cuando estamos a puertas de un proceso de contratación y adjudicación de un nuevo concurso que claramente lograría un perjuicio irremediable para quienes se encuentran en este momento en listas de elegibles, que creo que sería una de las razones por las que incluso podría proceder la tutela, pues porque ya una vez salga un nuevo concurso, se adjudique, se saquen nuevos concursos, pues lógicamente las listas de elegibles que están en firmes y que podrían durar 2 años, incluso se podrían ver en riesgo. Digamos que quería hacer como acotación de eso y decir también a los compañeros que es importante en ese momento no actuar de manera unilateral y actuar por emociones, porque el hecho de presentar tutelas de manera singular, que no estén bien elaboradas, empezar a presentar peticiones que ya soliciten la solución de fondos sobre los problemas y pidiendo que se les dé el nombramiento, lo único que generan una serie de antecedentes que muchas veces nos pueden poner en dificultades. De hecho, eso ya me sucedió con la convocatoria 428 de la Nación, donde un grupo se afanó a presentar tutelas y acciones ante cierto grupo de jueces y que terminaron en que muchas de esas tutelas se terminaran negando. Entonces sí creo que lo importante es aquí que nos organicemos como grupo y que determinamos cuáles son las acciones que se van a seguir. Incluso pensar en una posible nulidad o una solicitud de medida cautelar en el caso del nuevo concurso de méritos que se piensa adelantar por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que ya existen listas de elegibles en el momento. Muy bien, Ricardo. De lo que tú has señalado, me resalto 2 cosas que me parecen importantes para esta reunión. La primera, si tú sabes las radicaciones de las demandas o de la demanda significa contra... Sí, doctor. ¿Eso me las podrías suministrar Sí, son para la consultar? D150, la D15004, perdón, es que hay otros micrófonos abiertos, ¿los pueden apagar? Bien. ¿Me escucha? Qué pena. ¿Me escucha?
No lo escucho, doctor. Doctor Gustavo, se le silenció el micrófono. Aló. Ya. Ricardo. Es El la de actor, 15004, que a propósito fue sujeto de acumulación con otras dos demandas que van en el mismo sentido, que son la de 15015 y la de 15016. Y hasta hace poco se presentó una nueva demanda sobre el particular y específicamente sobre el artículo 35 parcial del decreto 20/2014, que es la de 15062. del decreto 0, ¿qué es? Decreto ley 020 del 2014, que 020, son 14, sí, precisamente los que dentro del Bueno, régimen de carrera especial nos el generan como actor, dificultades. ¿el actor quién sería porque eso no, o los actores? El actor es Enrique García Carvajal, La vamos de a la de buscar. 15004, y de la de 15015 es Jorge Arley Villamil Burgos. De la de 15016, que se acumularon a esa de 15004, es Enrique también García Carvajal. Y de la de 15062, que actualmente todavía no está para reparto, ni siquiera es Pero ya las Gianmarco. admitieron, ¿no? Porque ustedes saben que ir a la Corte Constitucional es enfrentarse con la presunción la sospecha de inconstitucionalidad. ¿Ya No, están la admitidas? de 1504 y las demás no están admitidas, pero ¿Y el realmente pues ponente quién es? yo pues yo trabajo como en el tema. Es Paola Andrea Meneses Mosquera. Realmente la demanda Listo. de 1504, o no recuerdo si es la 4 o la 15, está muy bien sustentadas. De hecho, Sí, hablan si de las una afectación admitieron, a la pues eso es moralidad, una cosa. Paula hablan Andrea de la Meneses. afectación a la moralidad pública, el gasto en el que podría Este es un recaer el escenario Estado. muy interesante. Es un escenario muy interesante, Ricardo, y es otro insumo que ingresa pues a esta gran olla comunal de carácter jurídico. Es un insumo importante y pues estamos, me parece, orientando adecuadamente este conflicto tan fuerte que tiene el Estado colombiano y la justicia colombiana. Perfecto, Ricardo. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Y pues obviamente para que las cosas funcionen tenemos que organizarnos. Es decir, conformar un grupo de defensa jurídica de la Fiscalía General de la Nación. Se me ocurre que ese sería como un nominativo que reconoce la realidad de lo que ustedes están efectuando. Es una defensa jurídica de la institución, que es de la justicia también. ¿Alguien más? Y si no, yo de acuerdo a lo que he escuchado en este cambio de opiniones, lo primero a resaltar es que, como ustedes lo señalan, es muy importante organizarse. Augusto León, adelante. Augusto, Doctor, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos. ¿cómo Pues estás, bien, Augusto? bien, sí, señor. Doctor y compañeros, miren, a mí me parece muy importante respecto de este asunto, pues yo me demoré un poquito para entrar y no sé si le habrán puesto de pronto en contexto el último marco normativo referente a la ley 909, que es la ley 1960 del 2019 y trae como un aditivo importante el hecho que en principio las normas específicas de carrera se remitían vía supletoria a la ley 909, pero a contrario censo acontece con esta ley 1960 del 2019 en su artículo 5 que modificó la ley 909 y resalta lo siguiente, doctor, dice, artículo 4, artículo 5. Las normas previstas en la presente ley relacionadas con los procesos de selección se aplicarán a los servidores que se rigen en materia de carrera por el sistema general y los sistemas específicos y especiales de orden legal. Es decir, ese soporte normativo no nos lleva como en otrora a un tema de carácter supletorio, sino que tiene fuerza vinculante para los regímenes especiales de carrera. Y hago acotación en ese artículo por lo siguiente, doctor y compañeros. De paso, el artículo 6 de la ley 1960, que modifica el 31 de la ley 909, establece lo siguiente en el numeral cuarto. Dice, con los resultados de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito
lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. Pues entonces quedando claro de que esta norma, si bien es cierto, modifica la ley 909, que es el régimen general de carrera, hoy tiene fuerza vinculante para los regímenes especiales de carrera, pues porque el mismo artículo 5º así lo ordenó. Entonces a uno le faltan cuestiones pues como de carácter legal en el siguiente sentido, ya han hecho hincapié los compañeros y por eso no me voy a detener en ello, y es lo siguiente, doctor y compañeros. Hay una lista de elegibles vigente, es la misma ley 1960 quien les ordena, no les pide el favor, les está ordenando de que las listas de elegibles vigentes deberán hacer los nombramientos efectuados. Como lo decían varios compañeros, existen multiplicidad de fallos de tutela, inclusive cuando no había marco normativo. Respecto de esta ley 1960, la Corte Constitucional en una sentencia T, estableció claramente los alcances, no la tengo en este momento, pero eso le pregunto al doctor Google y ahí mismo aparece esa sentencia, doctor. Y dice lo siguiente respecto de lo que quienes me antecedieron en la palabra hablan del marco normativo del decreto 014 que habla de la convocatoria para los cargos ofertados por las entidades públicas. Y lo que dice la Corte en esa sentencia T, respecto de la ley 1960, pues que fue el marco sobre el que sustentaron esa acción de tutela, es que desapareció ese fundamento de hecho y de derecho, como quiera que el Congreso ya legisló en esa materia de manera concreta, aludiendo precisamente a la obligatoriedad del uso de listas de elegibles para los cargos vacantes definitivamente. Entonces, pues quienes quedaron en los primeros cargos sobre las vacantes ofertadas, como sabemos son 17.000 vacantes en la Fiscalía, ellos vienen en una constante reincidente incumplimiento a las órdenes, en especial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una acción de cumplimiento. Ya fue sancionado el jefe de carrera, ya fue sancionado el jefe de personal, y no obstante hoy convocan a un nuevo concurso, que los concursos que le adjudican nuevamente a la Universidad Libre valen 26.000 millones de pesos. Yo pensaría en principio que no solamente hay un tema que le están violentando los derechos de acceso a los cargos públicos en los términos del artículo 126 de la Constitución a los aspirantes, sino que también hay un detrimento patrimonial para el Estado, pues sobre el texto de que se inventan un nuevo concurso, y pues yo aprendí en la universidad que primero en el tiempo mejoren el derecho y cómo van a quedar dos listas de elegibles paralelas. Entonces, ¿cuándo vence la vigencia de una? ¿Cuándo entra en vigencia la otra? Sería un tema pues como ya para ustedes, los que conocen el tema, ese tema más en concreto, y pues a eso se circunscribía mi intervención, pues a poner como en conocimiento de todos ese nuevo marco normativo que es la ley 1960 y que vincula los regímenes especiales de carrera. Muchas gracias a todos, doctor. No, muy amable por tu aporte, Pedro Pablo, ¿no es cierto? Eres tú. Ahora tenemos al Pablo Ernesto, no ha hablado. Pablo. Sigue el juzgado quinto. Doctor, sí, Señor. doctor, buenas tardes. Con Carlos Andrés, le habla Carlos Andrés. A ver, me Carlos. Conecté acá. Doctor, no, antes de que de pronto las personas empiecen a desconectar, la doctora Lucía Karina y yo somos quienes estamos organizando el grupo que desea contratar los servicios suyos para iniciar la acción jurídica que ya se decida la más pertinente. Yo he escuchado pues los comentarios de varios compañeros respecto de la acción de tutela. Conozco que en la Procuraduría varios de los que ahora tienen propiedad en esa entidad lograron ingresar a través de acciones de tutela y que tuvieron el mismo inconveniente que nosotros tenemos respecto de la Fiscalía. Entonces, pero sí quería dejar la anotación que voy a dejar en el chat de este grupo, el número mío, para que me escriban. Yo estoy haciendo la verificación de que sean personas que sí hayan aprobado el examen y pues así nos organizamos de pronto más fácil para poder hacerle llegar a usted todas
lo necesario para que se tome la decisión jurídica más pertinente. Las vacantes en la Fiscalía son 17.000, hasta el momento ellos lo han manifestado en derechos de petición, y según pues el debate que hay en el Congreso respecto a la ampliación de la planta, van a haber otras 6.000 vacantes, o sea que eso ya llegaría casi a las 23.000 vacantes. Y pues si uno tiene en cuenta de que ellos manifestaron que tienen un empleado que lleva más de 30 años en provisionalidad, pues uno sí diría que es importante que desde ya se empiece como a aplicar lo que manda la Constitución respecto de los concursos de mérito. Solamente era eso, doctor, y muchas gracias. Sí. Carlos, muchas gracias a ti. Yo quisiera de verdad escuchar a Doctor, todas las disculpe, personas que han levantado doctor, la mano. Ya llevamos una hora doctor, más o disculpe, menos. el micrófono. Entonces, yo iría como sintetizando un poco para que esto tenga dinámica. De oírlos a ustedes y de la percepción que particularmente tenemos sobre el asunto, sacaría las siguientes conclusiones. La necesidad de conformar un grupo que le dé estructura organizacional a este conjunto de aspirantes a la Fiscalía y sobre todo ciudadanos y ciudadanas que están interesadas en que la institución funcione. Tendríamos el grupo ya confirmado, que es Carlos Andrés y Lucia Karina, con las cuales hemos estado desde hace algún tiempo, pues cambiando por vía electrónica y cambiando impresiones. Ese grupo, perdón, el grupo es todos los que quieran ingresar, pero un grupo coordinador que sería, me parece, por razones puramente de sedimentación de la realidad, Carlos Andrés y Lucia Karina. Como ustedes lo han señalado, y yo aprecio mucho el parecer que lo que he escuchado y lo comparto en su mayoría, aquí hay un problema de carácter administrativo, de vigilancia en el funcionamiento de la administración, hay un problema disciplinario y hay un problema penal. Eso implicaría conformar un equipo jurídico, porque estos funcionarios que incurren en estas conductas, indudablemente también están dando lugar a un fenómeno de responsabilidad disciplinaria. Esa gente no puede seguir en los cargos públicos haciendo lo que hacen. Este país es de leyes y no es de personas. En consecuencia, la persona que desde el punto de vista de su investidura pública viola la ley de manera tan flagrante, deben destituirla, deben hacerle un proceso penal, un proceso disciplinario y también penal. Yo ya no tengo experticia en el derecho penal porque hace mucho tiempo que ejercimos en esa rama, pero sí, como ustedes lo dijeron, ahí hay un fraude de decisión judicial y prevaricatos limpios. Es decir, si la gente obedecen como corderito lo que mandan los dueños de este país, pues que esa obediencia de corderitos implique que su responsabilidad individual como jurista, como abogado, como administrador público, como administrador de empresas, que son los cargos que están aquí en quien ha manejado el sistema de carrera, pues los comprometa a una respuesta o una responsabilidad penal. Entonces, eso necesariamente implica un fenómeno de un equipo interdisciplinario de carácter jurídico y fijar una fecha de reunión para cuando, pasando el receso de fin de año, podamos reunirnos, ojalá presencialmente, y conversar todo lo que implicaría desde el punto de vista logístico llevar adelante eso. Ese es lo que yo señalaría, queridos compañeros, y no sin antes agradecer la enorme gentileza de estar interpelándome para que dé mis ideas, mis opiniones sobre un tema tan sensible. Eso lo propongo, queridos compañeros. No sé si Carlos Andrés y Lucia Karina estén aquí presentes para que ustedes que han tenido la iniciativa de promover este ejercicio, pues nos digan algo. Y qué pena con ustedes los que están pendientes de entrar a expresar su opinión. Sería muy satisfactorio escucharlos, pero indudablemente el tiempo nos está corriendo. Lucia Karina y Carlos. Doctor, sí. Como le decía en la intervención anterior,
pues la idea es tratar de organizarnos. Nosotros, pues entre Lucía y yo nos estamos haciendo cargo como de organizar todo el grupo para que podamos lo antes posible instalar la acción jurídica. Una pregunta que sí me surge y es respecto del concurso que están convocando en la Fiscalía. Pues no sé si sea oportuno como actuar de manera pronta para que no se siga desarrollando, porque lo que decía el compañero anteriormente, al convocar otro concurso y después de que exista ya un examen aprobado, ya conformarían 2 listas de elegibles y pues yo pensaría que eso va a ser un complique adicional, un enredo adicional. Y ya, pues yo les decía aquí en el WhatsApp, en el chat de la reunión, les dejé mi número, es escribirme el nombre completo y el aprobado del examen para yo poderlos ir agregando y nos organizamos de una manera. Carlos, ¿tú dónde estás? En Medellín, doctor. En Medellín. ¿Y Lucía? Lucía. En Barranquilla, doctor, buenas tardes. En Barranquilla. Se baila cumbia en Barranquilla. No sé, me gustaría tener una reunión presencial con ustedes y ponernos una cita después de que termine el receso. Claro, doctor. Ya usted nos organiza con su agenda y nosotros, pues por mi parte, yo iría a Bogotá. Yo creo que usted está en Bogotá, ¿cierto? Sí, sí, señor, yo estoy en Bogotá. Yo iría a Bogotá. Y haríamos una pequeña o gran reunión, como a ustedes les parezca, para comenzar en serio. No se preocupen que estamos en el filo de la navaja. O sea que no estamos perdiendo nada y si hay mucho enredo, pues para eso es el derecho. El derecho no es para confundir más, sino es para darle claridad a las cosas. Así que no nos preocupemos. Doctor, Entonces, una pregunta, perdón. Señora. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, yo creo que hay una pregunta que le surge a todos los colegas y es con relación a los honorarios. Y yo también entiendo que en este momento pues no podríamos saber a cuánto podrían ascender sus honorarios porque eso dependería de las acciones que se vayan a impetrar. Pero por lo menos sí tener la idea si esos honorarios se deberían pagar en grupo como tal o de manera individual. Bueno, en materia de honorarios, yo casi como no soy abogado litigante de profesión, sino pues por el seguimiento de la vida que uno después de que termina su carrera judicial dice, ¿qué hace? Pues vamos a litigar. Entonces casi no pienso en eso, pero teniendo en cuenta que es un grupo relativamente copioso, pues los honorarios no son muchos, es decir, en la medida de más personas, menos valor. Entonces estipulamos las tarifas que yo usualmente utilizo para atender las demandas de justicia que yo intermedio a través de mi experticia profesional y serían 2 o 3 acciones que se podrían intentar. Comparto la tutela, me parece interesantísimo la coadyuvancia en la Corte Constitucional. Hay unas 2 o 3 acciones de carácter administrativo que se pueden realizar. Entonces eso no sería mayor erogación. Partamos de un número de 100 personas. Imagínense ustedes. Sí, doctor, ¿usted nos pondría un límite de participantes o...? No, todo el que quiera y la idea sería que esto sea totalmente democrático y transparente y que todo se sepa desde antes lo que cada persona puede aportar, porque a mí me tocaría necesariamente consultar un penalista para la denuncia penal. Eso no se puede rebajar. Es perita ahora, pero rebajita no. Entonces, yo creo que, a ver, no me da en este momento como la cabeza para imaginar cuánto puede ser, pero póngale, no sé, unos 500 por cada persona, si son 100. Estoy diciendo, hablando por hablar, habría que sentarse y mirar cómo pagamos los costos que haya que cancelar a unos abogados que manejen el derecho penal, básicamente, que es lo que me parece más difícil en este momento. El disciplinario no tanto, pero habría que contar con abogados que manejen el disciplinario si es hacer un equipo interdisciplinario. Entonces, póngale, por decir algo, 300, 400 mil pesos por persona. Más o menos eso sería, ¿no? Y sería suficiente es decir, aquí no hay, sino costos procesales, no hay nada más, porque indudablemente la causa es bastante noble. Así que no son muchos los costos, indudablemente.
no alcanza a un salario mínimo, mejor dicho, mirando el número de personas. Y haríamos un contrato, ustedes tendrían que hacer unos mínimos estatutos, los hacemos nosotros en conjunto, si les parece, del Grupo de Defensa de la Fiscalía, y esa es una instancia de participación social muy importante que habría que sostener para muchas otras gestas posteriores. La idea, me parece a mí, en democracia es la libre asociación. Y unos grupos como el que ustedes están integrando me parece de lo más atractivo en términos de lo que significaría profundizar la participación ciudadana en la defensa del orden jurídico, de la justicia y de los derechos fundamentales de las personas, como es el acceso a los cargos públicos y el derecho que tenemos todos a que la rama judicial sea rama judicial, es decir, autónoma e independiente. O sea que eso es una causa absolutamente noble. Entonces, con Lucia Karina y con Carlos, más o menos, hagan ustedes las cuentas y cobraríamos solamente costos procesales sin primas de ninguna clase. Entonces, yo les propongo que nos volvamos a conversar. Yo tengo después del 13 de enero. Listo, doctor. Después del el 13 de enero, bueno, sería como para el 16 de enero, más o menos. Listo, doctor. Pero entonces el 16 de enero nos vemos en Bogotá o esa fecha buscamos la fecha para reunirnos. Esa fecha la buscamos para en esa semana reunirnos porque lo que gobierna la vida son dos principios, la adversidad y la incertidumbre. La adversidad porque por la adversidad es que progresamos, venciendo obstáculos. Y la incertidumbre que como los budistas lo enseñan, no hay nada permanente. Así que bajo esas dos variables sería mejor en la semana del 16 de enero conversamos y nos ponemos de acuerdo cómo nos encontraríamos y organizamos documentariamente todo y definimos qué hacer. Ya los compañeros que han participado en la reunión han dado excelentes ideas. La tutela yo no la descarto, por supuesto que no. Y esa tutela tendría que ir con una aspiración, porque sería una tutela de que ya no se usan y que hay que retomarlas, las que tienen efectos intercomunis, ¿no? O que tienen una situación de cosas inconstitucionales. Ya no, la Corte no volvió a sacar esas sentencias de estado de cosas inconstitucionales y eso hace falta. Entonces, para sintetizar y concluir, yo creo que en la semana del 16 nos volvemos a hablar, Carlos Andrés y Lucia Karina, y definimos. ¿Y qué Listo, día de esta doctor. semana nos reunimos? Hacemos unos pequeños estatutos y ya hay que ver si en este receso el ímpetu que todos tenemos, que lo he visto reflejado en la pantalla del chat, se mantiene, porque indudablemente la coherencia en las ideas y la persistencia en una causa es lo que indudablemente conduce al éxito. Así que para esa fecha quedamos y no sería más, simplemente de nuevo reiterar mis agradecimientos y mi reconocimiento por la gentileza de ustedes para haber estado pendientes de que realicemos este intercambio de opiniones. Para todos y para todas, una feliz tarde y muchas gracias de luego y cuenten conmigo en lo que sea. Doctor, a usted muchísimas gracias por toda la atención que nos ha prestado. Muchas gracias, doctor. Muy contento. Muy Muchas contento. gracias, doctores. Muy amable Buenas, su señoría. Gracias. compañeros y compañeras. Muy buena tarde. Gracias, Hasta doctor. pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Perdón. Muchas gracias, doctor. Gracias, feliz tarde a todos. Muchas gracias para todos.
Muchas gracias, buen día.